Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con MySQL Workbench. Vamos a ver las principales características. También vamos a ver la interfaz gráfica que compone este programa y vamos a hacer unos ejemplos utilizando las instrucciones de SQL. Vamos a iniciar con las características. Nos dice que MySQL Workbench es un cliente gráfico que nos permite crear bases de datos de forma visual. También realiza la representación de las tablas, de las vistas y de los procedimientos almacenados. También nos permite diseñar un modelo entidad-relación de una base de datos y gestiona múltiples servidores de bases de datos. ¿Qué podemos crear con MySQL? Podemos crear las bases de datos, sus respectivas tablas, y también podemos realizar todo tipo de acciones referentes a SQL. Podemos crear consultas de selección de registros, podemos crear consultas de agrupación, consultas de acción como eliminación y actualización de registros. También podemos crear consultas de unión externa de tipo inner join y left join. También podemos manipular tablas como crear tablas, modificar y eliminar tablas. Podemos insertar registros en las tablas, crear sus consultas. Podemos colocar índices dentro de nuestras tablas como clave primaria. Podemos crear triggers y podemos crear procedimientos almacenados y por último vistas. Estos son los elementos que podemos crear dentro de nuestras bases de datos utilizando MySQL Workbench. Ahora vamos a ver el entorno gráfico de MySQL Workbench. Cuando iniciamos el programa nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla, como se pueden dar cuenta, nos dan la bienvenida a MySQL Workbench. Hay una opción para documentación, para documentarnos sobre el programa. Le podemos entrar a la página y allí podemos observar que nos permite ver información referente al programa, como instalación, configuración, administración de tareas, desarrollo de herramientas y una serie de elementos que nos sirven para poder aprender a utilizar el programa. También tenemos un read the blog. Podemos leer el blog que está dentro de nuestra página o que está dentro de Workbench. Y podemos ver el blog que está en la página de MySQL Workbench. También podemos discutir en los diferentes foros que se desarrollan dentro de MySQL Workbench. Y aquí en la parte inferior aparecen las conexiones que tenemos en MySQL Workbench. Tenemos Local Instance MySQL y una que he creado MyDB. Vamos a darle clic en Local Instance MySQL. Dándole clic allí ya nos abre la conexión y en esta conexión tenemos las bases de datos que integran o que están dentro de esa conexión. Aquí hay varias bases de datos, aquí las encontramos. Las bases de datos las encontramos en esta parte. Si damos clic en alguna de ellas, como puede observar, nos despliega los elementos que tiene la base, las tablas, las vistas, los procedimientos. Damos clic en una de ellas, tablas, nos despliega todas las tablas que está conformada la base de datos, al igual con las vistas y con los procedimientos almacenados. Si damos clic en una de las tablas, nos aparece en la parte inferior el nombre de nuestra tabla y las columnas que está integrada, el nombre de la columna, el tipo de dato que está manejando y también nos aparece el tamaño de ese campo.
Si damos clic en otra tabla, podemos apreciar igualmente las columnas que integran la tabla y los tipos de datos de cada una de ellas. Eso lo podemos observar en esta parte. También podemos ver en la parte central de nuestra pantalla aparece una ficha que dice Query 1. En esta pantalla podemos realizar cada una de las consultas que necesitemos de las tablas de nuestra base de datos. En la parte inferior tenemos un cuadro donde dice Output. En esta parte inferior vamos a observar que nos aparece cada una de las acciones que hagamos en nuestra base de datos, se van a ver reflejadas allí. Si seleccionamos una tabla, si creamos una tabla, si eliminamos todas las acciones que hagamos, nos van a aparecer en esta parte. Aquí en la parte superior derecha nos aparecen unas ventanas. Si le damos clic allí, nos desaparece o nos oculta donde estaba alojadas nuestras tablas. Si damos clic en la siguiente, vamos a darnos cuenta que también nos ha ocultado la parte inferior para poder tener mayor espacio en nuestra pantalla para crear las diferentes consultas que tengamos. Si damos clic nuevamente, nos aparecen nuevamente nuestras tablas, igualmente en la siguiente, y tenemos una más acá donde aparece otra pantalla con información adicional. Entonces, ya dependiendo de lo que nosotros queramos, podemos tenerla así, teniendo las tablas en la parte izquierda y en la parte inferior cada una de las acciones que se vayan ejecutando. Acá podemos observar que esta es la pantalla principal para trabajar con consultas en MySQL. Entonces vamos a hacer una consulta muy sencilla. Vamos a hacer una consulta sencilla para observar que en la parte inferior aparece el movimiento que estamos realizando. Entonces vamos a seleccionar los campos de la tabla, en este caso la tabla librerías, que tengo seleccionada la base de datos Admon Editorial, librerías, y le damos acá, le damos clic donde aparece este rayo de color amarillo, le damos clic allí para ejecutar la consulta que estamos solicitando. Como se pueden dar cuenta, en la parte inferior aparece el movimiento que yo he hecho. Aparece el número 1, que es el primer movimiento, aparece la hora la cual yo hice ese movimiento, la acción que yo hice, en este caso fue una consulta select de la tabla librerías, el límite entre 0 y 1000 filas, me aparece un message que aparece la cantidad de registros que me retorna la consulta, en este caso son 35 filas, y la duración entre el momento en que yo hice la solicitud y el momento en que me retorna la información que yo le he solicitado. Aquí podemos observar los campos y los registros que integran la tabla librerías. Esta es uno de los elementos básicos que componen la pantalla inicial de MySQL Workbench. En el siguiente video vamos a trabajar con consultas de selección. Vamos a crear consultas de selección utilizando la base de datos que tenemos en este momento, cuál es gestión marroquinería. Vamos a trabajar con estas tablas en la base de datos. Vamos a crear una serie de consultas utilizando la base de datos gestión marroquinería en MySQL Workbench. Con esto hemos visto los elementos principales que integran MySQL Workbench y hemos visto la pantalla principal en donde vamos a trabajar con los diferentes tipos de consultas. Les agradezco su atención y hasta pronto.